Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inca Trader. El día de hoy, 12 de mayo del año 2023, vamos a analizar los indicadores que nosotros empleamos en la estrategia que utiliza Jaime de Trading Latino para identificar entradas y salidas en el mercado de criptomonedas. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, regálame un like y quédate hasta el final del video porque este video es un video muy informativo. Y sin nada más que decirles, pues comencemos. Bueno amigos, vamos a explicar analizando cada indicador de manera individual y luego vamos a analizar cada indicador de manera conjunta. Vamos a comenzar por los indicadores más sencillos hasta los indicadores más complicados. El primer indicador que nosotros vamos a analizar son las medias móviles, tanto de 10 periodos como la de 55 periodos. Estas medias móviles están identificadas de color naranja, que es la media de 55 periodos, y de color azul, que es la media de 10 periodos. Estas medias móviles nos sirven a nosotros para identificar principalmente tendencias en el precio de Bitcoin, por ejemplo, de la criptomoneda. Es decir, si es que nosotros tenemos lo que es la media móvil de color azul por encima de la media móvil de color naranja, nosotros estaríamos entrando a una tendencia alcista. Sin embargo, nosotros tendríamos que esperar ciertas confirmaciones que lo vamos a ir mencionando a lo largo del video. Si el precio está dentro de una tendencia alcista, el precio suele irse por encima de la media móvil de 10 periodos, como pasó aquí. Y cuando el precio va a tener un retroceso, pues la media móvil de 55 periodos sirve de resistencia. El precio exactamente no va a tocar la media móvil de 55 periodos, pero esta sí suele ser una resistencia. Como pasó aquí, por ejemplo, el precio tocó la media móvil de 55 periodos, no la tocó exactamente, faltó un poco, pero fue una resistencia, el precio rebotó hacia el alza. Asimismo, también no es certero de que el precio va a tocar exactamente la media móvil de 55 periodos y va a rebotar. Tenemos que emplear algunas otras eh, conceptos de criptomonedas para identificar las entradas exactas, que lo voy a ir explicando a lo largo del video. Entonces, resumiendo, ambas medias móviles nos sirven para identificar la tendencia. Si una está arriba o si la media móvil azul de 10 periodos está arriba, es una tendencia alcista. Y si la media móvil de 10 periodos está abajo, pues es una tendencia bajista. Como lo que sucedió aquí, ¿no? Todo esto fue una tendencia bajista. Y como pueden ver, el precio se fue por toda la media móvil azul de 10 periodos. Entonces, esas son sus dos funciones principales. Ahora, nosotros vamos a identificar lo que es el perfil de volumen, que es lo que está en la parte derecha del monitor. Esta de acá nos sirve para identificar posibles rebotes del precio, tanto de forma alcista como de forma bajista. El volumen suele ser una resistencia en el precio. ¿Por qué? Porque estas son zonas donde ha habido compras fuertes de Bitcoin, o sea, compras no de personas, sino de instituciones principalmente, o sea, donde ha habido compras a gran escala de Bitcoin. Entonces, usualmente esas zonas sirven de soporte tanto de manera alcista o de manera bajista. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? Vamos a irnos a una temporalidad de 4 horas para poder ver nosotros esas resistencias. Por ejemplo, vamos a borrar lo que tenemos aquí. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos una zona donde el precio estaba subiendo, ¿sí? Y como pueden ver, acá teníamos una zona de volumen importante, que es toda esta parte de aquí. Nosotros al tener una zona de volumen importante en toda esa zona, nosotros identificamos que puede ser una posible zona de rechazo en el precio. Es decir, el precio puede tocar aproximadamente esas zonas y puede proceder a retroceder. Vamos a borrar esto de aquí. Y nosotros vemos que el precio efectivamente subió
no tocó exactamente la media móvil, perdón, no tocó exactamente el perfil de volumen, sino que lo pasó un poquito y empezó a retroceder. Como ustedes saben, el trading no es exacto, sino que tenemos zonas. Entonces, principalmente, la zona que habría que haber tenido cuidado es esta de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una parte de volumen importante en esa zona. ¿Y por qué el precio suele retroceder? Porque las instituciones colocan órdenes de venta en esas zonas que son donde tienen sus Bitcoin y pues simplemente se ejecutan y comienzan a bajar nuevamente. Y eso sería todo con lo que es el perfil de volumen. Ahora vamos a irnos con la parte inferior de lo que es el gráfico. En la parte inferior nosotros tenemos dos indicadores. Uno de ellos que es el Squeeze Momentum Indicator y el ADX. Estos dos trabajan de manera conjunta, o sea, hay que analizarlos siempre de manera conjunta, no de manera separada. Es más, toda la estrategia tiene que analizarse de manera conjunta. Entonces, vamos a explicar primero en qué consiste lo que son los monitores. Principalmente, si el monitor está rojo, pues el precio tiene para seguir cayendo. ¿Esto hasta qué punto? Hasta que el monitor pierda fuerza. ¿Qué significa perder fuerza? Que empiece a tener una recuperación alcista, es decir, que se forme tipo una sonrisa, algo así. Esto si hablamos en el monitor de color rojo. Acá estaría formando una carita feliz. Y si nosotros nos vamos a observar el monitor verde, este tiene para seguir subiendo hasta que forme una carita triste. Es decir, que tú ya vas a comenzar a perder. Entonces, esa es la manera más sencilla que yo he identificado para entenderlos. Y por último, el ADX, pues nos sirve para identificar la fuerza del movimiento. Si el ADX tiene pendiente positiva, pues tiene fuerza para seguir con el movimiento que tenga, sea bajista o sea alcista. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros tenemos un monitor rojo y el ADX tiene pendiente positiva, el precio tiene para seguir cayendo más, lo cual ha sucedido en la parte de aquí. Nosotros teníamos un monitor rojo, el precio tenía un ADX positivo y el precio tuvo para seguir cayendo más. ¿Y esto hasta qué punto? Hasta que el ADX pierda fuerza. Cuando el ADX pierde fuerza, nosotros identificamos que el precio va a dejar de caer, no exactamente va a subir porque puede hacer un rango, va a dejar de caer, es decir, puede hacer rango o subida o viceversa. Si el precio está cayendo, tiene pendiente positiva, que es en la parte de aquí, y vemos que se gira a la baja, pues el ADX nosotros indicamos que el precio va a dejar de caer. Y acá que hizo, pues un rango. Y en este punto el precio, la probabilidad más alta es de que haga un rango o de que suba. Y nosotros con el conjunto de indicadores que tenemos en la parte superior identificamos si vamos a entrar al mercado o no. Luego, nosotros tenemos lo que es este volumen que está aquí. Este no es tan no es tan esencial para la estrategia, pero sin embargo cabe siempre tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vemos velitas, sea de color rojo o sea de color verde, más grandes que el promedio, significa que ha entrado volumen al mercado. ¿Y esto qué quiere decir? Que el precio se va a seguir moviendo con fuerza. Si es que el precio, imaginemos que está subiendo, pero sin volumen, es decir, el precio está subiendo, más o menos lo que pasó aquí, ¿no? Vemos que el precio está subiendo, pero el volumen no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el precio, la probabilidad más alta es que caiga. Y bueno amigos, eso sería la explicación de cada indicador por separado. Ahora nosotros vamos a trabajar la estrategia en conjunto. Vamos a identificar entradas y vamos a identificar salidas. Y al final del video yo les voy a explicar con qué otros métodos yo me apoyo para mejorar la estrategia de Jaime. A ver, entonces, vamos a buscar lo que es una entrada alcista del precio. Por ejemplo, en esta zona de aquí, ¿no? Nosotros vemos que el volumen está en la parte superior. Vemos que el precio ha tenido una caída, es decir, en el gráfico de 4 horas, nosotros vemos
que la media móvil de 10 periodos ha cruzado la media móvil de 55 periodos. Entonces, nosotros entramos ¿en qué punto? Cuando el precio deje de caer, como lo que sucedió en esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo identificamos esas zonas? Porque obviamente cuando nosotros operamos no tenemos el gráfico completo, no sabemos qué va a suceder en el futuro. Nosotros tenemos probabilidades. Nosotros primero vemos lo que es el monitor. Nosotros vemos aquí el monitor que tiene la forma roja tiene para seguir cayendo. Sin embargo, vemos que el precio está haciendo un pequeño rango. Asimismo, nosotros vemos que el precio sigue teniendo fuerza, que es el ADX. Nosotros entraríamos cuando el ADX se gire a la baja. ¿Y eso en qué punto sucede? Eso sucede en esta zona de aquí. En esta zona de aquí, la vamos a marcar. Eso sucede en esta zona. Entonces, nosotros identificamos primero eso, que el monitor tenga direccionalidad alcista, es decir, esté queriendo formar su carita feliz. Y el precio y el ADX se gire a la baja, esto de aquí, es decir, que el precio, el movimiento, la fuerza del movimiento se está deteniendo. Entonces, nosotros buscamos lo que son nuestras entradas. Idealmente yo no entro en la confirmación exacta, así que muchas veces a mí el precio me deja. Sin embargo, yo trato de agarrar un mejor precio. Como por ejemplo, si ya tengo la confirmación, yo me ubicaría en lo que es las zonas mínimas anteriores. Es decir, las siguientes velitas o la siguiente retesteo que tenga el precio en esa zona, yo estaría entrando. Entonces, según la estrategia, nosotros entraríamos aquí con una posición en long, más o menos con un stop loss por ahí. Y con este take profit, ¿no? Que nosotros tendríamos una relación de beneficio de 1 en 5. ¿Y nosotros en qué punto nos salimos? Cuando el monitor tenga un desarrollo considerable verde. Como por ejemplo, si nosotros hubiéramos entrado exactamente donde está marcado, que es en esta parte de aquí, lo ideal hubiera sido salir en las zonas donde estaba el máximo anterior. Sin embargo, nosotros no tenemos la certeza de que va a caer en una sola velita, lo cual sucedió aquí. Entonces, como pueden ver, el precio, si hubiéramos colocado el stop loss al precio de entrada, nos hubiera sacado. Pero no, como nosotros tenemos un stop loss, de manera, ¿cómo lo digo? Considerable, pues no nos sacaría el precio. ¿Y en qué punto venderíamos? Cuando el monitor tenga debilidad, que más o menos sería en esta zona. Entonces, si tú hubieras entrado en lo que son los 27.200, estarías saliendo aproximadamente en los 29.400. Y esto se consideraría una entrada válida. Asimismo, vamos a buscar ahora una entrada a la baja. Sin embargo, no es recomendable operar a Bitcoin o a las criptomonedas contra tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hemos ido a una temporalidad más grande, que es el gráfico diario, por ejemplo, identificamos nuestra tendencia. Como podemos ver, nosotros desde el 9 de enero hemos tenido una tendencia alcista en el gráfico diario. Entonces, en temporalidades más pequeñas, que son gráficos de 4 horas, nosotros vamos a buscar solo entradas alcistas, más no entradas bajistas. Y viceversa, si el precio está en una tendencia bajista, como lo que sucedió aquí, pues nosotros solo vamos a buscar entradas bajistas y no entradas alcistas. Entonces, nosotros ya hemos hecho lo que es un ejemplo de una entrada alcista. Ahora nosotros vamos a hacer un ejemplo de que es una entrada bajista. Pero este ejemplo lo vamos a trabajar contra tendencia. Obviamente no es recomendable hacerlo, pero si nosotros nos mantenemos operando siempre a la alza, pues vamos a estar meses sin operar, ¿no? O sea, vamos a hacer una operación a la semana, por así decirlo. Entonces, primero, nosotros identificamos lo que es nuestra tendencia, ¿sí? En lo que es una temporalidad más grande. Nosotros vemos que la tendencia ha sido alcista.
nosotros nos vamos a operar de otras estrategias que las voy a explicar a mayor detalle en otros videos. Lo cual, uno de ellos es las ondas de Elliott. Las ondas de Elliott nosotros nos indican en qué puntos el precio puede tener retrocesos. Principalmente, las ondas de Elliott tienen 5 puntos, que son 5 ondas alcistas o 5 ondas bajistas. Entonces, si nosotros vemos que aquí el precio ha tenido lo que es una onda alcista, siempre el precio se mueve en ondas. Entonces, lo que estaría viniendo aquí es hacer una onda bajista, que vendría a ser la onda 2. Entonces, si nosotros identificamos esto en el gráfico diario, nos vamos a ir al 29 de febrero del año 2023 y vamos a irnos a buscar una entrada en lo que es el gráfico de 4 horas. Vamos a buscar aquí. Entonces, nosotros ya dimos un ejemplo de entrada alcista. Y ahora vamos a dar un ejemplo de entrada bajista. ¿Y esto en qué punto se da? Cuando nosotros vemos que el monitor tiene un desarrollo considerable, esperamos a que el ADX deje de tener fuerza. ¿Esto qué quiere decir? El ADX se gire a la baja. Esto para evitar riesgos innecesarios. Entonces, como yo les comenté, yo no entro exactamente cuando el ADX se gira, sino que me espero a que el precio reteste esa zona. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos una zona, ¿sí? Nosotros vemos que el ADX tiene pendiente negativa, entonces yo colocaría mi orden en short más o menos cerca del máximo anterior, en los 25.100. ¿Y eso qué significa? Que el precio puede retestear esa zona y toma mi orden, ¿no? Entonces nosotros estaríamos teniendo aquí una entrada bajista, viendo dos cosas. Es importante tener en cuenta el volumen. Vemos que el volumen está en la parte inferior, es decir, que el precio puede tocar esa zona y puede retestear hacia arriba. Vemos que hacia la zona superior no tenemos volumen, al menos no para seguir subiendo. Entonces, se cerró el gráfico. Vamos a comenzar nuevamente. Nos vamos a ir al 20 de febrero, aquí, donde lo dejamos, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, colocamos nuestra orden de short en esta zona de aquí, en los 25.100. ¿Por qué? Porque está retesteando la zona anterior. Nosotros hemos identificado que en un gráfico diario el precio está por tener un retroceso. Entonces, colocamos nuestro short en esta zona. Colocamos un stop loss. Vamos a colocarlo esto así. Un stop loss un poco generoso y esperamos a que el precio corra. ¿Y qué ratio beneficio nos hubiera dado esta operación? Si obviamente hubiéramos vendido exactamente en el mínimo, ¿no? Que eso nunca sucede. Nos hubiera dado un ratio de 1 en 15, lo cual es muy favorable. Sin embargo, nosotros nunca vamos a comprar y vamos a vender en los máximos anteriores. Entonces, si yo hubiera entrado aquí, pues yo hubiera estado saliendo aproximadamente en esta parte de aquí. Mi trade hubiera sido este. Y yo hubiera tenido pues un ratio, vamos a verlo aquí. ¿Dónde está? Y pues yo hubiera tenido un ratio de 1 en 6, lo cual es bastante bueno también. Y bueno amigos, esa sería la estrategia de Jaime en Trading Latino. O sea, como pueden ver no es muy complicado. Sin embargo, yo he identificado que esta estrategia pues deja un poco a la deriva las entradas exactas y las salidas exactas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este tipo de circunstancias? Me apoyo de las herramientas de Smart Money. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizo las herramientas de análisis institucional para yo poder identificar mis zonas de entrada y zonas de salida. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto, pero no lo voy a explicar tan a detalle en este video porque si no se va a hacer demasiado largo. Pero vamos a hacer un ejemplo de esto. Por ejemplo, nosotros nos vamos a lo que es el análisis diario de Bitcoin, ¿sí? Entonces, nosotros identificamos que tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esa estrategia? Nos dice que mientras tengamos un mínimo más alto que el anterior, vamos a seguir operando al alza.
Lo cual es tal cual, ¿no? Si tenemos la media móvil por encima de 10 periodos por encima de la de 55 periodos, vamos a operar al alza. Pero, ¿en qué zonas nosotros vamos a colocar nuestras órdenes de compra? Cuando tengamos imbalances o order blocks. ¿Esto qué quiere decir? Si tú ves en una tendencia alcista zonas de oposición, como por ejemplo, acá tenemos puras velas verdes y acá tenemos una zona de oposición, tú tendrías una zona de interés importante en esa zona y el precio es muy probable que caiga nuevamente a esa zona. Entonces, si yo en el gráfico diario quisiera hacer un trade, pues analizo el mercado, veo que tengo una tendencia alcista. Entonces, yo veo que acá tengo un order block, el cual vendría a ser este de aquí. Entonces, yo personalmente colocaría mi orden de compra en esa zona, que fueron en los $21,000. Obviamente el precio cayó un poco más, pero este es un gráfico diario. Entonces, yo utilizaría esa estrategia para apoyarme, para agregar en la estrategia de Jaime de Trading Latino, para mejorarla, porque yo he identificado que algunas entradas son un poco vagas, como por ejemplo, aquí nos dice que la estrategia nos dice que todo toque a la media de 55 periodos es para seguir subiendo. Sin embargo, aquí el precio se fue de pasada, entonces habría tenido una falla esa estrategia. Entonces, si yo identifico, me apoyo con otros conocimientos en otras zonas de compra importantes, yo puedo mejorar esa estrategia. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta zona de aquí, si yo hubiera entrado en los $21,000, vemos que la estrategia está funcionando. ¿Por qué? Porque acá tengo pendiente negativa en el ADX, tengo direccionalidad del monitor, un monitor ya desarrollado y asimismo la probabilidad más alta es que el precio comience a subir. Entonces, yo voy a explicar esto con mayor detalle en los siguientes videos, en otros videos, explicando qué son imbalances, qué son change of characters, que son order blocks, todo eso voy a explicar en siguientes videos. Y si te has quedado hasta aquí, si has visto todo este tutorial, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si no he sido muy claro, voy a tratar de aclararlo en los siguientes videos. Y eso sería todo el día de hoy. Nos vemos. Chao.